lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador. Gracias por continuar con nuestra programación. A esta hora de la mañana son las 6:31. Qué placer enorme saludarles como siempre bajo esta condición atmosférica que nos está dejando también bastante lluvia, ¿verdad? Como lo hemos venido observando, como lo hemos venido también informando a ustedes. Para las próximas horas, pronósticos destacan la influencia de este nuevo sistema que sigue desde luego generando lluvia desde el Pacífico y que está posicionado en la zona del Golfo de México, entrando precisamente ya a territorio mexicano, sur, centro. Así es que vamos a estar desde luego para las próximas horas teniendo la influencia de mucha lluvia y por consecuencia también nosotros muy activos para decirles a ustedes, por favor, acaten las recomendaciones de las autoridades. Ahí está, gracias a producción, que nos pone en perspectiva satelital esta imagen, como pueden ustedes ver, la condición de viento, cómo generan y favorecen precisamente el desplazamiento de humedad procedente del Pacífico hacia nuestro territorio. Todo esto también condicionado a este sistema ya conocido como Alberto, que está impactando en la zona del Golfo y particularmente en toda la zona centro-norte de México, que lo estamos observando en esta imagen satelital. Así es que por favor tomen consideración, evitemos entrar en esa lista de desgracias y de esas situaciones, cifras lamentables de fallecidos, como ya lo han advertido, lo han anunciado las autoridades. Bueno, este tema de las lluvias puede verse también no solo desde el punto de vista del impacto que ha tenido en rubros como lo hemos visto en la parte de infraestructura, en la parte relacionada también con las viviendas y sobre todo también en la parte de los cultivos agrícolas. También el café representa un hito que puede también resultar afectado, de acuerdo a las mismas versiones de caficultores que advierten que hay o posiblemente un incremento de plagas producto del exceso de lluvia. Esta mañana, para poner en perspectiva, será el tema que vamos a tener con nuestros invitados. Yo les invito a ustedes a que vean a continuación el siguiente informe. En los últimos días, El Salvador ha sido azotado por intensas lluvias debido a la formación de un sistema de baja presión, causando graves daños materiales y afectando significativamente el sector cafetalero del país. Las regiones más afectadas incluyen los departamentos de Usulután, San Vicente y el occidente del país, donde se han registrado inundaciones y deslizamientos de tierra que han perjudicado los cultivos de café. Además del daño directo a los cultivos, las fuertes lluvias han incrementado la preocupación por la propagación del hongo de la roya, que afecta a los cafetales cuando hay alta humedad. La roya puede causar la defoliación y muerte de los árboles de café si no se toman medidas adecuadas. Las autoridades, junto con los productores, han implementado acciones para combatir esta plaga, aunque la aplicación de fungicidas está limitada por la proximidad de la cosecha en algunas zonas. Otra de las problemáticas que enfrenta el sector es la falta de mano de obra. La Asociación Cafetalera de El Salvador estima que esto se debe a varios factores, entre ellos la migración y la falta de relevo generacional, ya que los hijos de los productores prefieren dedicarse a otros negocios más rentables. Para analizar los impactos de los fenómenos climáticos en la producción cafetalera, no se pierda el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Le informó Jonathan Cortés. Bueno, gracias, Jonathan. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar sobre estos temas al empresario cafetalero Joalmo Díaz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bueno, Ernesto, muchas gracias. Buenos días y qué gusto de verdad poder compartir con la audiencia esta mañana. Igual me acompaña mi buen amigo don Atilio Cepeda, pues un caficultor de buena cepa, y hablar del tema que nos apasiona, ¿verdad? Y los problemas que estamos viviendo, que realmente son muy agudos.
y bueno, algo hay que hacer por este país. Así es, en efecto. Saludo cordialmente también a don Atilio Cepeda Magaña, también empresario cafetalero. Bienvenido, don Atilio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a la teleaudiencia que ahora ya seguramente estamos conectados, viéndonos. Un saludo para todos y gracias al Grupo Megavisión por la invitación. Gracias. Realmente el café es nuestra vida. Nos hemos desarrollado, nacido en él. Y es muy importante, siempre ha sido el rubro primordial en la economía y generador de tanta mano de obra que bien nos hace. Así que gracias, señor. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad que hemos querido tenerlos a ustedes para poder de alguna manera conocer primero la condición climática que nos está afectando como país. Trae consigo una serie de consecuencias y el parque cafetalero sin duda alguna no es la excepción. Me gustaría de alguna manera conocer cómo ustedes están examinando el comportamiento climático y particularmente el tema de lluvias y cuál es el impacto que en su momento lo está teniendo. Don Joan, ¿cómo no? Don Atilio, ambos tienen la palabra. ¿Cómo no? Bueno, la verdad que la lluvia ha afectado una serie de cultivos. Y el café no ha sido la excepción, principalmente en la zona occidental, ¿verdad? Nosotros venimos de la zona occidental. Recordémonos que en Occidente tenemos la cordillera más grande que produce el 58% del café de todo el país, que está comprendida en los departamentos de Santana, Huachapán y Sonsonate. El primer impacto que hemos tenido y que es muy severo, básicamente los caminos vecinales para llegar a las fincas están destruidos completamente. Es decir, hay que invertir tiempo, recursos y mucha mano de obra para recuperar esos caminos que hoy están básicamente inaccesibles. Segundo, hemos tenido un evento de lluvia que básicamente no lo habíamos tenido no sé desde hace cuánto, ya que en los últimos 5 días, hasta ayer habíamos registrado 920 milímetros de lluvia en 5 días. 920 milímetros en 5 días. Eso equivale a la tercera parte del invierno en la zona, donde normalmente caen 2.800 milímetros al año. ¿Qué significa esto? Que básicamente los suelos han sido lavados, llamémoslo así para que la gente nos pueda comprender, es decir, que se quedaron sin ninguna de sus bases en el suelo, principalmente porque nuestros suelos son franco-arenosos, es decir, son suelos que no resisten esas cantidades de lluvia, poder retener algún nutriente. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar después de esto? Pues obviamente nos vamos a enfrentar a un problema muy severo de hongos principalmente, plagas y enfermedades, pero principalmente hongos, porque la planta se ha quedado básicamente desnutrida. La planta está sin ningún o con muy pocos nutrientes en este momento y obviamente demandando cantidades de nutrientes importantes. ¿Por qué? Porque estamos ya en la fase donde el grano de café comenzó a crecer, ¿verdad? Donde comenzó a demandar nutrientes. Y nos vamos a enfrentar a una cantidad de hongos, tanto en el suelo como en la planta en sí. Pero el hongo que más ha impactado la caficultura en El Salvador, pues se llama roya. Ya nosotros sabemos que este fenómeno nos pasó en el año 2012, una factura muy fuerte, al grado tal de poder llegar a tener la peor cosecha desde que hay registros en la historia del café. Entonces nos vamos a enfrentar casi seguro, aunque no tengo voz de profeta, pero estoy casi seguro que por las condiciones que tenemos, nos vamos a enfrentar a un problema muy, pero muy agudo de plagas y enfermedades, principalmente de hongos, como la roya, la foma, el derrite, que son los hongos que más nos van a predominar en lo que viene. Ok, don Atilio, en iguales situaciones, usted decía, el café se lleva en la sangre, ¿no? Lo atípico o típico que podríamos considerar, porque alrededor del tema de la lluvia, pues hay muchas, digamos, versiones. Hay quienes dicen, bueno, necesitamos agua, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Para los cultivos, pero cuando tenemos demasiada agua, pues ahí están los resultados. Don Atilio. Realmente las lluvias, como ya lo explicó nuestro buen amigo el ingeniero Yoalmo, para que sean buenas tienen que ser adecuadas. Estadísticamente se sabe que una planta de café o toda planta necesita alrededor de 5 milímetros diarios. 5 milímetros. Diarios. Entonces, un buen invierno, como dijo el ingeniero, 2.200, 2.400 milímetros es bueno.
pero ahí va a influir mucho la capacidad de retención que tenga el suelo. Y ahí entra la responsabilidad humana, cómo vamos a manejar nuestros suelos para que realmente haya un aprovechamiento del agua. Pero ¿qué pasa cuando vienen estos aguaceros, ¿no? Perdón el término, pero bien a los salvadoreños, ¿no? Eventos el aguacero. de estos los hemos tenido. Sí. 1998 tuvimos el Mitch, que fueron 861 milímetros. La tormenta Stan en 2005 fueron 424 milímetros. La E12, que ha sido la más fuerte que hemos tenido, fue en octubre del 2011. Y la tormenta Amanda, que fue en 2020, tuvimos 400 milímetros. Son eventos que hemos tenido. Entonces, es decir, como que ya hay un historial que nos ha llevado a poder de alguna manera sabernos manejar con esta inclemencia de tiempo. Esto nos sirve de experiencia para este momento. Lógico que hoy hemos sobrepasado porque han sido cantidades demasiado enormes. Tenemos registros que hay lugares en Apaneca, Huayúa, partes altas de Ataco, donde en un solo día llovió más de 400 milímetros. Para que las personas tengan idea, cuando hablamos de 400 milímetros, 1 milímetro significa 1 litro por metro cuadrado. Eso es 1 milímetro, 1 litro por metro cuadrado. Entonces, cuando caen 400 milímetros, tenemos 400 litros por metro cuadrado. No hay suelo que lo pueda retener. Sí. Entonces, por mucho que haga, el suelo se va a lavar. Entonces ahí vienen los problemas, como explicó el ingeniero, del lavamiento, porque las raíces que mantienen en sí el café dilatan más o menos entre 2 y 3 semanas y se van renovando constantemente. Entonces ahorita prácticamente podríamos decir que estamos a cero. Vamos a empezar de nuevo. Y si ustedes ven las tormentas anteriores muy fuertes, fueron ya para entrar el verano, cuando ya la cosecha estaba prácticamente formada y ya para recolectar. Hoy no, tenemos una tormenta al inicio. Y eso del invierno. Eso nos puede afectar mucho. Es más, no sabemos si van a haber otros eventos este mismo año. No sí, porque comenzando la temporada de invierno vamos, ¿no? Ese es el problema. Entonces tenemos que estar preparados. Y como dijo el ingeniero, uno de los problemas más serios que ya tenemos es que las vías de comunicación están obstruidas. No se puede llegar a la finca. Entonces, están ambligadas todas. Sí, los deslaves para las calles han cerrado las calles. Por ejemplo, Jujutla está incomunicado, no se puede llegar. Que es el sector de Occidente. Quiero resaltarlo que ambos representan o están ubicadas sus fincas en el sector de Occidente, que es donde ha estado más anegada, un poquito más impactando. Así es. Entonces, el efecto que va a causar es muy serio, muy serio. No sabemos. Hasta ahorita no se puede decir pues qué podemos hacer, pero humanamente hay que hacer algo. Porque realmente no veamos el café solo como una bebida. Veamos sí, porque el café es rico, ¿no? Rico. El café es rico, ¿eh? Pero veámoslo también el aporte que da al medio ambiente. Claro, al medio ambiente, generación de empleo, generación de divisas, en fin, muchos aspectos elementales que hay alrededor del tema. Por eso usted decía, hay que cuidarlo, ¿no? Este servidor estuvo luchando mucho porque se hiciera una ley, ¿sí?, donde hubieran incentivos para los bosques cafetaleros. Incentivos, ya vamos a hablar de eso porque primero quiero un poquito detenerme en la parte evaluativa, ingeniero Díaz, sobre todo cuando se habla esta situación de temporal, esta situación de lluvias nos va a llevar en su momento a comenzar de cero, decía don Atilio. Sí, yo creo que es importante resaltar algo. Digamos, hemos tenido otros eventos similares, y digo similares porque no se parecen nada a lo que hoy tenemos, pero lo hemos tenido en diferentes etapas fenológicas del cultivo. Es decir, por ejemplo, la tormenta 12E, que cayeron 1.800 milímetros en 19 días, estábamos justo antes de recolección.
Entonces nos dio un impacto a tal grado que el siguiente año registramos la peor cosecha de la historia en El Salvador. Y no solo eso, sino que nos provocó la más grande infestación de roya o del hongo de la roya en El Salvador. Es decir, fue un evento único, pero en un momento de la planta diferente al que hoy tenemos. Digamos, hoy es bastante incierto lo que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo al principio del invierno, digámoslo así. Es decir, junio, ahorita registra junio, básicamente casi llevamos la mitad de lo que es un invierno normal y todavía no terminamos junio. Entonces estamos tomando la planta en sus inicios del siguiente ciclo de producción. Es decir, la floración la tuvimos más o menos entre el mes de abril y mayo. Tuvimos la floración de las fincas. Entonces ahorita el grano está pequeñito. Es decir, la planta va a comenzar a demandar grandes cantidades de nutrientes. Y ahorita, como bien lo decía don Etilio, básicamente el suelo se está quedando sin nada. Y estoy hablando de algunas zonas en particular, porque no es, creo que a nivel nacional esto de las ¿sí? lluvias del nivel que han caído en Occidente. Sí, hay variables, ¿no? Hay llovido a nivel general, pero digamos las cantidades de agua creo que no han sido igual en todos los lugares. Y esto obviamente pues va a provocar una serie de daños, no solo en el café en sí, sino daños colaterales. La calidad del mismo. Nosotros los salvadoreños presumimos que tenemos los mejores cafés del mundo, o uno de los mejores cafés del mundo. Pues obviamente a partir de ahora se va a empezar a impactar todo eso. Y yo creo que algo hay que hacer. Yo creo que lo que no se vale es que nos quedemos de brazos cruzados, aunque las condiciones hoy por hoy son muy adversas para los caficultores, sumamente difíciles, la extrema escasez de mano de obra, los altos costos de los insumos, la productividad que cada vez, por más esfuerzos que se hagan aislados y separados, sigue siendo baja. No superamos los 800,000 quintales de café todavía. ¿Todavía? No lo superamos, a pesar de todos los esfuerzos que podrían haberse hecho. Entonces yo creo que... ¿En qué nivel de porcentaje andamos? Porque antes es bien importante ese dato, ¿no? El estándar de considerado positivo para el sector en cuanto a producción, 800,000... Mira, Ernesto, nosotros venimos de producir 4.7 millones de quintales, es decir, venimos de los años 60, 70, donde El Salvador presumía de ser lo mejor que había en café en Centroamérica. Ahora, lastimosamente, estamos a la cola de todo esto, y yo creería que un dato honroso para El Salvador, esta es mi percepción muy personal, debería decir que deberíamos de producir 2 millones de quintales. Eso debería ser, Ernesto. Lo que más o menos está produciendo Costa Rica. Estamos con 800,000 quintales. Es decir, no estamos ni a la mitad de lo que deberíamos de estar produciendo en El Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que venimos de tener 270,000 manzanas de café, que hoy no hay una estadística real, y yo creería que podríamos tener a estas alturas, asumo tal vez unas 120,000 manzanas, Ernesto. ¿Qué significa? Que si nosotros pongamos que tenemos 100,000 manzanas y ponemos una productividad promedio de 20 quintales por manzana, pues ahí nos dan los 2 millones de quintales que deberíamos de estar produciendo, ¿verdad? Y ya tenemos países amigos como Costa Rica, por ejemplo, con una alta productividad. Ahora, hay muchísimo que hacer en este tema para llegar a esos niveles, porque la productividad que hoy manejamos en El Salvador, básicamente, andamos entre 3, 4 y 5 quintales por manzana su productividad. Ok, interesante, porque ese dato me hace preguntarles a ustedes, a ver, veamos, don Atilio, este tema del impacto del agua y en la proliferación de hongos, y particularmente el hongo de la roya, ¿verdad? ¿Cómo se ha lidiado? ¿Cómo se piensa lidiar? Y de alguna u otra manera, ¿cuánto más o menos es la cantidad que ustedes prevén de área que podría haberse afectado precisamente por este hongo? Tristemente, la roya no tiene, decir, aquí va a pegar y aquí no. No tiene lindero. Ella no tiene frontera. O sea, la forma como la roya se multiplica es impresionante. Entonces, si ya pegó la roya, cree que va a haber en toda la finca. Ahí, y es una El problema se da en que podíamos usar muchos productos fungicidas buenos, como los triazoles y algo otro, pero ¿de qué sirve que estemos cuidando, digamos, el follaje si las raíces están muertas? Porque hay daños que se ven y daños que no se ven. Lo que no se ven, lo que se generan en el suelo.
Entonces tenemos que trabajar integralmente todo para que la planta vuelva a reaccionar. Creo que va a ser un trabajo muy difícil, pero que ojalá, pues, porque realmente los cafetaleros enfrentamos muchas situaciones adversas, ¿verdad? Yo no soy del criterio que nos condonen deudas. Yo, que ha sido el común denominador en el pasado, ¿no? aunque le caiga mal a mucho, pero yo no soy de ese concepto. Yo creo que lo que necesitamos es que nos ayuden. Una manera de ayuda sería créditos blandos, porque ahorita no tenemos crédito. ¿Sí? ¿No? Entonces, que se abran créditos blandos para volver a reactivar las fincas y empezar otra vez a hacer lo que El Salvador ha sido. Porque póngase, si tenemos promedio de 5 a 6 quintales por manzana, ¿cómo va a ser rentable eso? Si vendemos a 160, 170 dólares el quintal oro para exportación, ¿cuál es el ingreso? O sea, las fincas, en lugar de dar utilidad, están dando pérdidas. Y por eso el productor cada día va más rezagado, pero es porque no logra a regresar su inversión. Pero es por eso, porque no tenemos oportunos créditos. Creo yo que la forma sería créditos blandos, de verdad. Sé que hay muchos problemas, porque el café todavía sigue siendo un problema muy serio. Pero volvamos a la cuestión de las plagas, como es la roya. Pero hay otras ahí detrásito. Está la antragnosis. Sí, claro. La antragnosis es porque la roya le afecta el follaje, la antragnosis le afecta la raíz. Y son igual, secan la planta, impresionante. No, a ver, el sector no tiene el acompañamiento de una política de incentivos que le permita no solo resarcir ese tipo de, digamos, de daño climatológico, natural, sino también de la mano para poder desarrollar una actividad productiva que por largos años ha sido determinante en el quehacer de la economía. El presidente de la República, en el marco de su quinquenio y la continuidad del mismo, hablaba precisamente de levantar la economía. ¿Cómo el café se ve desde esa perspectiva colocado, digamos, en ese portafolio? Bueno, realmente en la inversión. Hay que invertir, porque si no, ¿cómo? Pues póngase cuánto valdrá una planta de café cuando tiene 4 años. ¿Cuánto valdrá, ingeniero? ¿$8? $10. $10, cuando llega a los 4 años que empieza a producir. Y si yo hay que tengo cuidarla, pues. 3,000 plantas por manzana, póngalo que... A $8, pongámoslo. A 4 años, que cuando $24,000 planta, una manzana. porque, mire, realmente yo admiro el esfuerzo del gobierno para ayudar. Hay un plan que se llama la resiliencia del café, pero han incluido solo parcelas hasta 7 manzanas. De 7 manzanas para arriba. Yo, por ejemplo, tengo solo 9 manzanas. Pero mis 9 manzanas me producen 200 quintales oro. Yo tengo bien trabajado mi solar, bien trabajado, y sí produce café y de buena calidad. Tal grado que soy cliente, le vendo al ingeniero. Entonces, pero lograr eso no es fácil. Hay que trabajar y trabajar duro. Claro. Y ese es el problema, porque tenemos todas esas cosas, pero tenemos otra cosa que es muy difícil: la mano de obra. Que es otro de los grandes factores. A ver, en el mismo, digamos, énfasis de lo que estamos conversando, ¿no? Las condiciones por las cuales hoy en día el parque cafetero se encuentra el empresario para poder de alguna manera lidiar no solo con el problema climático, sino que también con este tema de volverse productivo y un actor importante en el quehacer de la economía del país, bajo esa misma lógica y mirada o horizonte que el presidente le lo dijo en su toma en su ceremonia de traspaso. Veamos un poco este dato importante también para colocarlo sobre la base de lo que estamos hablando. El parque cafetalero está conformado por 165.205 manzanas, un dato que recogemos ahí del Instituto Salvadoreño del Café, con 19.213 productores. Pero bueno,
Ese es un dato para sumar un poco al énfasis de lo que estamos hablando, ingeniero. ¿Cómo no? Díaz. Bueno, yo creo que ese dato habría que chequearlo y actualizarlo, pues, ¿verdad? Yo tengo mis fuertes dudas, porque obviamente muchas veces tomamos el dato de caficultor, aquel que ya abandonó su finca hace rato, ¿verdad? Sí. Es decir, que ahí está en la finca, pero abandonadas. Pero bueno, habría que chequearlo. Y es bien sencillo hacer los números, porque si estamos produciendo 840,000 y lo dividimos entre ese valor, entonces la productividad se nos cae como a 2 quintales por manzana, ¿verdad? Entonces ahí es de ver esos números. El tema económico de la caficultura yo creo que es tan importante. Si nos queremos remontar un poquito al pasado, la caficultura en El Salvador representó el 43% del Producto Interno Bruto, años 60. Ahí están los datos. Hoy creería, a este día, yo creería que no representamos ni siquiera el 2% del Producto Interno Bruto los caficultores. Es decir, estamos haciendo muy poco aporte a la economía, hablando de divisas directamente. Pero veamos los grandes beneficios de la caficultura en El Salvador, que yo creo que es ahí donde creo que tenemos que hacer énfasis. Si el 11% del territorio nacional es bosque, y de eso el 7% es café, solo ese dato nos debería dar a nosotros una idea de la importancia del café. Y hoy con todos estos problemas que estamos teniendo de lluvia, los cafetales, y en Occidente principalmente, voy a hablar de los de Occidente, como dije que es la parte más grande de caficultura en El Salvador, el 58% del café que producimos se produce allí. Los cafetales se convierten en esponjas, se convierten en grandes reservorios de agua para enriquecer los mantos acuíferos, porque no existe un cultivo tan noble como el café, porque tenemos un ecosistema tan diverso, pero sobre todo que somos capaces de absorber grandes cantidades de agua, al grado tal que, si bien es cierto que hay problemas en los cafetales en Occidente, pero los problemas están en los caminos, están en los paredones que cayeron, se derrumbaron, pero en la mayoría de cafetales se ha conservado, digamos, ese ambiente de no escorrentillas, por lo que explicaba don Atilio, porque protegemos los suelos. Y entonces eso creo que da un valor sumamente importante. Es decir, si lo vemos en función económico, pues obviamente la caficultura está haciendo muy poco aporte a la economía. Pero ¿qué será más importante? ¿Tener agua o qué en este país? Si al final del día esta lluvia, yo creo que si lo queremos ver por el otro lado, siempre hemos dicho que los extremos son malos, pero muchos pozos se habían secado, Ernesto. Muchos ríos habían bajado fuertemente su caudal, que hoy los recuperaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, por la escasez de recursos que tenemos los caficultores, no somos capaces de manejar los suelos en las fincas. Hay muchas prácticas que se pueden hacer, obviamente que tienen su alto costo, para poder mejorar las condiciones de la finca, para que estos fenómenos nos impacten de la forma que nos están impactando. Entonces, pero claro, es caro. Ya bien lo decía mi buen amigo don Atilio, que cuál es el problema que tenemos los caficultores. Nos están liquidando o pagando nuestro café a 140, 150 dólares por quintal, pero tengo un costo de producción de 160 dólares. Y entonces, ¿cuál es mi ganancia? Y es por eso que cada día hay menos productores de café. Y es bien sencillo entenderlo. ¿Por qué? Si no tenemos acceso a un buen crédito blando, y cuando hablamos de un crédito blando, hablamos de aquellos créditos que pueden estar entre 2, 3 y un máximo de un 4% de interés anual. No los créditos que en la actualidad tenemos, porque al final del día terminamos trabajando para los bancos. Y también comparto la idea de don Atilio. Los caficultores y los buenos caficultores nunca hemos andado pidiendo gratis nada. Nunca hemos andado pidiendo regalado nada. Solo pedimos condiciones óptimas e ideales para salir adelante. Aunque hay historias de historias en el pasado de saber el aprovechamiento que han tenido unos malos también. Es correcto. En esa parte, ¿no? Que todo el crédito lo han ocupado para otros menesteres y no precisamente para inyectarlo a la agricultura. Hay que decir las cosas. Pero lo importante acá, creo, la reflexión que nos deja esta primera participación de ustedes en este diálogo, es que precisamente el sector cafetalero está siendo fuertemente afectado por la condición climática que vive el país, pero es importante también ponerse manos a la obra, ¿no? A trabajar para poder evitar que esta situación siga un poco más afectando y sobre todo conociendo de la importancia que tiene el sector cafetalero, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, 7:01. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, aprovechamos esta mañana para, sin duda alguna, acompañarse de un rico café, y por esa razón, pues desde luego usted aproveche esta condición de clima que tenemos hoy en día para disfrutar de un café rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación esta mañana con los empresarios cafetaleros, el ingeniero Joalmo Díaz y también don Atilio Cepeda Magaña. A ver, ¿qué reflexión nos debe de llevar toda esta situación que hemos tenido como antesala o como preámbulo para decir de que la importancia que tiene el café tiene que ser colocada como un punto prioritario en la agenda de esa proyección de crecimiento y sobre todo de resolver el problema de la economía en la que se encuentra el país? Bueno, partamos del principio que sin café El Salvador se acaba. No tendríamos agua, es más, oxígeno. Y eso es una cosa muy importante. Los salvadoreños cultivamos el café bajo sombra. Que por cierto acaba de haber ya hay normas para la exportación de café a la Unión Europea, que si no se cumplen las líneas de cultivo del café sin deforestación, no se puede vender el café a Europa. Tan sencillo como esto. Entonces, pero hay que certificar las fincas, hay que y hoy son más exigentes allá afuera. Georreferenciar las fincas, demostrar la trazabilidad, todas esas cosas. Y el gran problema salvadoreño es que, claro, sobre todo los pequeños, nunca apuntamos nada. Y eso nos va a ser muy difícil probar. Nosotros nos hemos adelantado un poco a eso y estamos preparados para estas cosas. Bueno, una vasta experiencia suya es haber trabajado mucho tiempo de su vida al frente de este rubro, ¿no? Sí, entonces eso nos da como la capacidad y podemos ayudar a otros en este momento también, ¿verdad? Porque es muy importante. Estuve como 4 años de presidente de la Asociación Cafetalera en Aguachapán y traté de ayudarle a la gente a que empezara a escribir algo para que quedara allí como una especie de historia, porque eso es muy, muy importante, porque son requisitos. Ahora, si nosotros trabajamos el café bajo sombra, si tenemos entre 2.500 a 3.000 plantas de café por manzana, más póngale 120 plantas de sombra de ingas, que son las mejores que hay, más variedades naturales como los mangos, los aguacates, los voladores, todas esas plantas nuestras y que ahí están en la finca. Entonces todo eso, todo ese cultivo hace que el suelo pueda absorber más agua, porque las raíces se convierten en canales que profundizan el agua. Y eso nos ayuda a que también la planta de café quede algo más protegida. Entonces eso nos va a ayudar, pero es muy importante que la gente entienda eso. Yo creo que a nosotros lo que nos falta es cultura. Debemos de culturizarnos más, entender que es algo que tenemos que hacerlo, tratar de no seguir contaminando el medio ambiente, porque como usted dijo, el oxígeno, imagine qué haríamos sin oxígeno. Entonces piensen las temperaturas cómo han subido en este año. Ya el ambiente prácticamente se convirtió en hostil para producir café. Hoy tenemos temperaturas de 28 o 30 grados en las fincas. Y ya no es un ambiente favorable para él. La familia planta, del café son las rubiáceas. Las rubiáceas necesitan un medio ambiente muy, muy favorable, por eso hay que trabajarlo bajo sombra, igual que el cacao. El cacao son bien amigos con el café, tienen relación entre ellos, pero es importante eso, que lo manejemos en una manera adecuada para que nuestros bosques no se pierdan. Si esto no solo, digamos, como salvadoreños, sino que internacionalmente debían de entender eso, aunque hay países que están interesados en ayudarnos, como el caso de Italia y Alemania, ellos quieren ayudarnos. Pero tenemos nosotros que demostrar el interés. Y si ya la gente no quiere el café, y si ya no les gusta el campo, ¿y qué vamos a hacer?
El problema es que dependemos del campo. Es interesante a ese punto que ha llegado usted, don Atilio, porque está el otro factor del cual ustedes me hablaban, que es el factor del recurso humano para trabajar la tierra. Hemos venido observando a lo largo de tener este tipo de conversaciones con empresarios agrícolas que uno de los principales factores que también golpea el rubro es la escasez de mano de obra. Claro. Sí, lo que pasa es que, digamos, es bien entendible esto. Y quizás para aclarar un poquito el concepto de por qué el café es importante. Porque después del agua, la segunda bebida más importante es el café. Por eso hay que cuidarlo. Y por eso tenemos el café rico. Y por eso tenemos el café, ¿verdad? Bueno, sí, entonces la importancia del café. Don Samuel, pero que siempre está pendiente de nuestro programa, un saludo especial y también a su señora esposa. Bueno, un saludo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué estamos con los problemas de escasez? Es que es bien entendible. Mire, si nuestros hijos, digamos nosotros como productores de café, nos escuchan quejarnos todos los días que no nos está yendo bien en el café, hago la pregunta, ¿y quién quiere entrar a un rubro donde obviamente las cosas no están bien? No es rentable, por un lado. Por el otro lado, las remesas nos han venido a complicar seriamente. O sea, obviamente las remesas que llegan de los hermanos lejanos, que qué bueno, porque sigue siendo la parte más importante de la economía de El Salvador, las divisas que llegan a este país a través de remesas. Entonces, pues obviamente nos ha venido a complicar. ¿Por qué? Porque ya hay menos personas trabajando en las fincas. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos? Que la gran mayoría de personas que tenemos son mayores. Ernesto, entonces, ¿qué significa eso? Que su capacidad y su rendimiento de trabajo es mucho, pero mucho menor que un joven. Porque ya vemos muy pocos jóvenes trabajando en las fincas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién quiere meterse entonces a trabajar café donde tenemos todos estos problemas? ¿Hay soluciones a esto? Claro que hay soluciones, por supuesto, y hay que buscarlas. ¿Saben por qué? Porque El Salvador, creo que estamos, voy a usar esta palabra, estamos obligados, aquellos que nacimos en café, que hemos estado en café básicamente toda la vida profesionalmente y desde que yo tengo uso de razón, metidos en café, tenemos que seguir en esto. Tenemos que incentivar a nuestros hijos a que sigan en este rubro. Tenemos que buscar alternativas para poder sostener la finca, porque sin mano de obra es mentira, no se puede hacer nada. Obviamente hay que hacer algunas cosas como que, por ejemplo, comencemos a mecanizarnos. Ahora, lo que decía don Atilio, nosotros estamos obligados a producir café bajo sombra. Nuestras topografías en El Salvador son complicadas para decir que nos vamos a mecanizar a plenitud. O sea, podemos mecanizar ciertas cosas. Ahora, ¿pero qué es lo más importante? Si bien es cierto que el café tiene tanta importancia, no solo por las divisas, por el medio ambiente, que ya lo hablamos y podemos hablar todo un día de los beneficios, la mano de obra que genera en el campo, por el problema que tenemos que si le quitamos el café a El Salvador nos convertimos, hoy somos el segundo lugar después de Haití, pues nos convertiríamos en un país deforestado. Entonces yo creo que hay obligación de hacerlo. Pero necesitamos de alguna manera el acompañamiento en algunas políticas definidas, y ya lo dijimos, no andamos pidiendo nada regalado, pero sí definamos las políticas donde queremos estar en 5, 10 o 15 años, lo cual no está, lo cual no hay. Y aquí le hago un llamado al señor ministro de Agricultura de turno. O sea, ya estuvimos en varias mesas sentados definiendo el rescate a la caficultura, ya estuvimos sentados. ¿Y qué resultado han tenido esas reuniones? Ninguno. Porque iba justo a preguntarles, corriendo un poco en el tiempo, prever una recuperación inmediata o un proceso prolongado es el hecho de tener reuniones y no tener nada en concreto, ¿no? Claro, yo creo que, mire, no solo hay reuniones, sino que creo que hay documentos, Ernesto. Yo creo que debe de haber engavetados cualquier cantidad de documentos, y lo digo porque he estado sentado ahí, o sea que los conozco. Pero del documento a la acción hay un gran abismo de diferencia. Y yo, de verdad, qué bueno que se están regalando plantitas, pero no ha sido la solución, y veámoslo en el tiempo si quieren. Hay 10 años de estar regalando plantas, hemos regalado más de 100 millones de plantas de café, pero seguimos produciendo 800,000 quintales. Lo que al final hay que tener es una política definida, y sobre esa política subámonos todos, los diferentes actores. Porque la caficultura en El Salvador, también hay que decirlo, está basada que el 80% somos pequeños productores que producimos, que tenemos menos de 20 manzanas.
el 80% de la caficultura en El Salvador es eso. Claro. Entonces, el modelo oligárquico que se tenía de antes creo que ya no está. Entonces, este servidor tiene 12 hectáreas. Si es un solar, ¿verdad? Yo les digo, si con don Atilio nos llamamos que tenemos un solar de café, la verdad que son pequeñas áreas, pero que gracias a Dios las hemos hecho productivas. ¿Por qué? Y experimentales, para hablar bien cuál es el comportamiento que puede tenerse el tema de la generalidad de un rubro, de un parque cafetalero. Y no solo experimentales, sino que también que le hemos servido a muchas instituciones. Y yo le hacía un llamado a los señores del Ministerio de Agricultura. Miren, hay mucha gente que ya hizo trabajo en este país y que está calladita. Trabajos de investigación científica. Basta irlos a retomar, darles vida y comenzar a trabajar. Estamos ahorita recién creado el Instituto del Café. Yo ahorita he visto muy poco trabajo de ellos, pero hay gente que ya hizo trabajo. ¿Por qué no vamos a tomar ese trabajo y le damos seguimiento? Pero el café urge para ayer. O sea, apoyar la caficultura no es para, mire, dentro de 5 años o vamos a hacer un proyecto y que el otro año lo vamos a echar a andar. Era para ayer que necesitábamos realmente, porque si no, de lo contrario, cada vez, y si no revisemos las estadísticas, cada vez hay menos gente, cada vez hay menos actores saliendo del café. Don Atilio, recurriendo a su vasta experiencia en esto, esta condición en la que se encuentra no solo el rubro, el parque cafetero, sino que también el rubro como tal, a partir de la definición y la estabilidad de una política pública, si quiere tomarlo como punto de referencia, la estabilidad de tener un Ministerio de Agricultura fortalecido o entes que antes han jugado un rol importante hacia el parque cafetalero. ¿Cuál ha sido ese? ¿Cuáles son los factores que nos hacen ver y estar hablando de este tema bajo estas condiciones hasta cierto punto preocupantes, ¿no? Si no se atiende de inmediato. Son preocupantes porque está en nuestras manos lo más valioso que tenemos. El bosque cafetero, llamémoslo así, el bosque cafetero. Ya olvidemos de la producción o lo que sea, pero el valor que eso representa es mucho más que una cosecha pequeña de café, va más allá. Por eso yo insistí en que se promulgara una ley donde hubiera incentivos para el bosque cafetalero por el aporte que hagan al medio ambiente. Ahí llamémosle producción de agua, oxígeno, materia orgánica, todas esas cosas que son tan importantes para la naturaleza. Sin materia orgánica un suelo no sirve para nada. Pero la materia orgánica, ¿de dónde viene? De las hojas, de las plantas. Y eso nos va a ayudar incluso hasta fijar mucho más CO2. Entonces, para ir bajando la contaminación en que vivimos. Entonces, es importante que a los responsables de manejar esto le pongan atención seria, ¿verdad? Porque el recién formado Instituto Salvadoreño del Café, yo veo que tienen buena intención, de verdad. Tienen buena intención, pero... de buenas intenciones está lleno el camino. Sí, está ese viejo refrán, de buenas intenciones... podemos llegar al cielo, ¿verdad? Ese es el problema, pero es que yo creo que... Por eso preguntaba, si en no tener una definición de una política, partamos el referente de tener un ministerio, pero llevamos cuatro ministros, ¿no? Imagínate, se han cambiado 4 ministros, es lógico que prácticamente no hay una trayectoria en este momento, no hay un camino a seguir. No hay una línea definida. Y el énfasis del comentario no va en su carácter de personalizar el problema, sino más bien del rol que debe de jugar un actor importante para poder concretizar con ustedes, ¿no? Mire, yo pienso que el rol más importante que el Ministerio debe tener el Instituto Salvadoreño de Café, Nacional del Café, sería la investigación. Eso es muy importante, es algo que se perdió. El Salvador tenía el ISIC Procafé, que empezó, mire... Hay tanto, había los señores antiguos que podrían ser... El ISIC, ¿verdad? ISIC era... Instituto Salvadoreño del Café. Que investiga... el mejor de Centroamérica. Sí, tenía un laboratorio tremendo. Increíble. Así, impresionante lo que hacían. Bueno, el Pacamara nació de un trabajo puramente... Es nuestro, ¿va? De investigación, es nuestra. Es una semilla nuestra. Es un orgullo salvadoreño. Es un orgullo salvadoreño. Me acuerdo que mi padre me hablaba muchísimo. Sí. Entonces,
tenemos que volver a eso, tenemos que volver a los caminos de antes, pues. Si en el café todo está escrito, no hay nada nuevo. Claro. El problema Lo que hay que hacer es adaptarlos a las condiciones que hoy tenemos. Es que en este momento la situación está difícil, pero ¿cómo vamos a hacer que los jóvenes vayan a trabajar a la finca? No es fácil. Bueno, yo recuerdo que en ese devenir de conversaciones, de análisis sobre la necesidad de fortalecer el parque cafetalero en el país, surgía también aquella, digamos, como medidas paliativas. Es que los cafetaleros también tienen que aprender a diversificarse, ¿no? No, yo creo que sí. ¿Cómo encaja esa, digamos, no sé si nos podemos ir a una pausa y regresamos para poder seguir o nos mantenemos siempre vigentes con el tiempo, porque es el que apremia? Nos vamos a una base y regresamos con ustedes para ir un poco también concluyendo sobre este mismo tema. 7:19, gracias por estar con nosotros, pero quiero dejar planteada esa parte, ¿no? El tema de cómo la exploración de la diversificación del mercado como una estrategia para poder enfrentar este tipo de desafíos o dificultades, si lo queremos ver así. Vamos a ver, la nueva caficultura, como lo dice alguien también en su análisis. Voy a una pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, ese reporte que nos dan desde nuestro departamento de prensa nos envuelve sobre el tema de llamar nuevamente a tener precaución a la hora de desplazarse y conducir sobre nuestras carreteras. Particularmente acá en la zona de la colonia Escalón continuamos siendo impactados por lluvias desde muy tempranas horas de la madrugada. No ha parado. Por lo cual tengan mucho cuidado. Recuerden que las autoridades han llamado, especialmente a San Salvador Centro, a todos los estudiantes poder asistir de manera presencial, pero valórenlo, porque sí tenemos bastante lluvia, bastante agua sobre nuestro territorio. Vamos a continuar conversando sobre este tema tan importante, sobre todo cuando hemos hecho una valoración desde el tema de las condiciones climáticas dentro del sector cafetalero. Hemos hablado de la comparación histórica que esto ha traído en cuanto al tratamiento y describir cómo ha sido tratado este importante rubro de la economía agrícola. Hemos hablado de las estimaciones de las pérdidas económicas y ahora hablamos un poco también en consonancia sobre el tema de la diversificación de mercado, que creo que fue el punto con el cual nos quedamos. La nueva finca, creo que no fue como un concepto. La nueva caficultura, como alguien le llamaba hoy en día. Así es que seguimos con nuestra, desde luego, bajo ese énfasis de saber si se han hecho las exploraciones pertinentes para hablar de una diversificación sostenible para este rubro. Bueno, yo creo que estamos obligados, darle un giro a la caficultura. Yo siempre digo que la caficultura partámosla en dos. Del 2012, 200 años atrás, y del 2012 para acá. ¿Y por qué el 2012? Por el evento de la tormenta 12E. Donde tocamos fondo en El Salvador y registramos la cosecha más baja, 700 o 500 y pico mil quintales. O sea, no hay otro registro más bajo que ese. Eso significa que a partir de ahí todo mundo nos alarmamos, nos afligimos, nos preocupamos y empezamos a ver qué hacíamos de forma individual o particular. Yo recuerdo que a partir de ahí surgió este montón de variedades que hoy tenemos de café. Porque antes, históricamente, básicamente teníamos el café típica, que la gente le llamaba arábigo, el pacas, el pacamara, el borbón, que por años se cultivó y dicho sea de paso, muy buen café, pero no había mucha diversidad. El 97% del parque cafetero estaba cultivado por esas variedades tradicionales y solo teníamos un 3% de esas variedades que algunos caficultores habían viajado a otros países y habían traído esas variedades, como el Catimor 5195 y otras variedades. Pero a partir del 2012 todo el mundo comenzamos a buscar alternativas, porque la roya nos impactó de tal manera que básicamente nos dejó sin producción a algunos de nosotros. Tenemos anécdotas y historias muy tristes en ese momento. Hoy en la actualidad yo creería que el parque cafetero ha cambiado
y yo me atrevería a decir que ya tenemos básicamente por lo menos un 40% de variedades diferentes a estas. Y lo otro donde hemos avanzado, y aquí viene parte de la diversificación que hemos hecho, que empezamos a buscar alternativas para vender cafés especiales. Porque eso hay que decirlo. Antes básicamente vendíamos el café como un café tradicional, como un café genérico, pero obviamente el café genérico se vende a través de la Bolsa de Nueva York, que fija los precios, y los precios que hemos dado a eso nos referimos. Pero los cafés especiales se venden fuera de la bolsa porque es un trato directo entre el comprador y el vendedor. Y a partir de ahí nos comenzamos a meter en cafés diferenciados o cafés especiales buscando alternativas. Y eso daña un poco, digamos, el precio de cómo podemos comercializar mejor nuestro producto. Sí, por supuesto. Hay que decir las cosas por su nombre como tal. También otro de los factores que ha provocado, escuchando y viendo in situ el comportamiento del tema, es que los cafetaleros también han estado los grandes por su lado y los pequeños. Y de alguna manera cómodos, Ernesto. Tal vez de quien pueda. Y de alguna manera cómodos. Y lo voy a decir por qué cómodos. Porque de alguna manera los productores pequeños habíamos dependido también de los grandes, claro, que no es malo, digamos, en la línea o en la cadena del café. Es decir, el productor a las 3, 4 de la tarde iba a entregar su café uva y bueno, a su casa tranquilo. Sí. Ahora no, a partir de 2012, donde dijimos la nueva caficultura inicia allí, empezamos a buscar alternativas. ¿Y cuáles alternativas buscamos? Empezar a diferenciar nuestros cafés. Y eso marcó considerablemente los precios. Y voy a omitir nombres, pero para poner, por ejemplo, un ejemplo. Un café genérico, por ejemplo, nos acaban de pagar o liquidar al productor pequeño 140, 150 quintales oro. Pero un café de especialidades puede costar 350 quintales. El dólar es un quintal oro, Ernesto. Entonces significa que todo mundo comenzamos a buscar esas alternativas. Eso significaba hacer nuevos procesos de secado, eso significaba contratar a un catador para que ese catador nos dijera la calidad de café que tenemos, porque al final del día no es que yo diga que tengo un buen café, al final del día alguien tiene que certificar ese buen café para que yo lo pueda ofrecer a un comprador, tanto interno, porque hay compradores internos comprando buenos cafés, pero también hay gente fuera comprando buenos cafés. Y esos cafés diferenciados son los que hoy han marcado la diferencia. Yo me atrevería a decir, yo no sé si el nuevo instituto o el consejo tiene esos datos, pero yo me atrevería a decir que de la producción total, ahora tenemos por lo menos un 20% de ese café como café de especialidades o como café diferenciado. Significa que ese café no se vende a través de la Bolsa de Nueva York, sino que se vende directo en el trato entre los productores y los compradores. ¿Y cuál es el problema que tenemos los productores pequeñitos? Realmente difícil. Ningún productor pequeño por su propia cuenta es capaz de exportar café. Ninguno. Colocarlo en el mercado europeo, por ejemplo. Es casi imposible. Y yo conozco muy pocos amigos que lo están haciendo y los felicito. Pero nosotros que tenemos tantos años de estar en el rubro, se nos ha hecho imposible hacerlo. Recuerdo que una vez teníamos una exportación de 6 quintales para Suiza, 6 quintales oro. Para nosotros era una... Y no lo pudimos hacer. Era un gran logro haber conseguido un mercado en Suiza, sí, y tener, mandar 7 quintales oro, 4 de Pacamara y 3 de Borbón, porque el café del Salvador tiene un renombre y una connotación internacional. Es decir, es apetecido para todos aquellos que han probado el buen café del Salvador. No pudimos hacerlo. Entonces muchas veces tenemos que depender incluso de los exportadores. Bueno, hoy que se está vendiendo mucho el país de haber resuelto, de pasar de ser un país, digamos, número 1 en criminalidad y pasar a ser un país que todo el mundo lo está observando, sería bueno montar una marca que ya está allá afuera, que es el tema del café. Yo decía algún día de esto, le decía a un pensando en voz alta, como decía nuestro buen amigo, sí, Alfredo cafetalero, don Alfredo Mena Lagos, sí, un saludo para él. Sí, igual un saludo para don Alfredo. Para su familia. Alfredito está hoy al frente. Está al frente del café, por supuesto. Qué bueno que en ese caso sí las nuevas generaciones han retomado el tema del café. Eso, sí. Yo decía algo un día de estos, ojalá y en El Salvador comenzara, por ejemplo, tenemos muchos beneficiadores exportadores, a quienes los conocemos casi todos, los respetamos, estamos de acuerdo en muchas de las cosas que ellos hacen, pero ¿por qué no a partir de ahora comenzamos a tener un beneficiador de cafés especiales exclusivamente? Y lo voy a decir sin nombre y apellido, pero por ejemplo, acabamos de mandar a procesar un café de especiales y me acaban de cobrar una cantidad exorbitante, pero exorbitante de verdad,
$94 por secarme un café de especialidades. Entonces, así no vamos a salir nunca, jamás. Si esas son las formas en que vamos a tratar al pequeño productor, no vamos a salir nunca. ¿Y por qué, Ernesto? Porque no existe una regulación como lo existe en Costa Rica, como lo existe en otros países, donde haya una regulación de todos estos temas. O sea, porque entonces el productor está a la deriva. Y nos enfrentamos a este tipo de cosas, y aquí es donde realmente pedimos apoyo también del nuevo Instituto del Café. Apoyen al productor, mire, porque al final del día está bien que andemos promoviendo el café por todas partes del mundo y sacando pecho por el café del Salvador, pero el productor está comiendo salteado, está comiendo 2 tiempos en vez de 3. O sea, el verdadero actor de la caficultura, que somos los productores, estamos muy mal en este momento. Ok. Me dicen que nos vamos a una pausa y luego regresamos con las recomendaciones para concluir nuestra conversación de esta mañana. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo se nos fue. Recomendaciones sobre este importante tema que hemos tenido esta mañana. Don Atilio. Recomendar, realmente sigamos con el café, no nos desanimemos. Si nos ha mantenido por toda la vida, ¿por qué no nos vamos a llegar al final? Debemos de seguir cultivando nuestro café, cuidándolo. Tenemos que también ser sinceros, tenemos un país mejor con respecto a la seguridad. Y ahora montarnos en el boom de resolver el problema económico. Ahí está. En efecto, así a manera de conclusión y Bueno, recomendación. yo quisiera recomendarle a los productores qué hacer en estos casos, pues porque realmente como técnico y profesional del agro y del tema café, yo creo que mucha gente dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo creo que hay que hacer realmente, primero, ya dijimos, la planta va a quedar sin nutrición. Esperemos que pase todo este efecto y vamos a nutrir la planta. Vamos a poner aminoácidos, vamos a poner foliares, vamos a controlar la roya, vamos a controlar la antragnosis, vamos a controlar los hongos que nos ataquen y vamos a poner nutrición al suelo. Sí. No le puedo dar una receta de qué poner. Si tiene un análisis de suelo, pues básese en el análisis de suelo para poderlo hacer. Pero sobre todo, si tiene fincas con exceso de sombra, este es el momento ideal para destapar un poco las fincas. Esperamos que el sol salga pronto y que la planta comience a hacer su trabajo de fotosíntesis y ella misma pues obviamente poderse reactivar nuevamente. Y lo más importante ahorita es ir a habilitar los caminos, porque los caminos están completamente bloqueados. Así es. Hay que ir todos los cafetales a rehabilitar eso. Muchísimas gracias, les agradezco. Un gusto haberlos tenido acá con nosotros. Esperamos más adelante seguir conociendo también cuáles van a ser los comportamientos que van a tener. Los dejo con un resumen de los programas anteriores para que usted pueda tener de primera mano también aspectos relacionados con la vigencia de esto. Nos vamos a la pausa y nos quedamos con un resumen cuando regresemos. Esta mañana, sin duda alguna, los amigos televidentes estarán muy atentos para conocer cuál es el resultado de esa verificación de precios y cómo está llegando precisamente el valor de esos productos que son básicos en la casa para poder cocinar, para poder, desde luego, tenerlos. Y particularmente sabiendo que tenemos una situación de temporal en donde a veces hay ciertas argumentaciones o abusos que se puedan generar. ¿Cómo está esto? Sin duda alguna, Ernesto, nuestro gobierno siempre se ha caracterizado por tratar las problemáticas de forma integral. En ese sentido tenemos y hemos activado una coordinación importante con diferentes instituciones del Estado para velar precisamente por el acceso de bienes y servicios que son esenciales para nuestra población. En este caso, en los alimentos, ha sido prioritaria la verificación en una serie de categorías de productos que obviamente son de alta demanda, algunos de manera particular por la situación atemporalada y otros en los cuales existe un riesgo de que se pudiera agravar cualquier situación de cara a las afectaciones que se puedan tener en el sector agrícola. Es por ello que hemos activado una coordinación con el Ministerio de Agricultura, las diferentes unidades del Ministerio de Hacienda, tanto la Dirección de Aduanas como también la Dirección de Impuestos Internos,
internos, y por otro lado también la Policía Nacional Civil, quien nos asiste pues en materia de poder garantizar la realización de las inspecciones que estamos nosotros desarrollando desde el día de ayer a nivel nacional. Particularmente en el tema de frutas y verduras, sabemos de que esta es una situación climática que está afectando a la región, no solamente a El Salvador, sino que también a Guatemala y Honduras, y por lo tanto existe un riesgo de que estas afectaciones pudieran estarse generando también en el sector agrícola. Producto de esto, hemos pues activado un mecanismo de información muy importante que nos permita a través de nuestras embajadas tener información si existen pues daños directamente pues vinculados en estos dos países. Debemos de que tenemos una importante importación de frutas y verduras tanto de Honduras como de Guatemala, y de momento pues se nos está informando de que a pesar de esta situación atemporalada, existe pues un flujo importante de ingreso de camiones con producto. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, pues nos ha informado que existe un flujo importante. Se mantienen pues lo que son todas las labores de importación de productos. Por ejemplo, en toda nuestra frontera estas se mantienen con libre flujo, no existe ningún tipo de cierre, tampoco han existido pues situaciones que puedan considerarse como críticas de cara a la transportación de estos productos. No han habido cierre de carreteras, a pesar de algunos deslaves y algunas situaciones que han sucedido pues en diferentes carreteras. Son situaciones puntuales en las cuales se han logrado solventar de manera inmediata, y en función de esto pues se ha mantenido un importante flujo de productos que ingresa de Guatemala, que ingresa precisamente de Honduras. Puedo mencionar por ejemplo el tema, como ya se mencionaba en la nota, el tema de la papa, que nos llamó poderosamente la atención. Este es un producto que tiene una característica que, a diferencia del tomate, el chile verde y otros productos como la cebolla, tiene un periodo de duración un poco más largo. Son productos perecederos, pero ante la situación climática puede durar un poquito más de tiempo, y en función de esto lo que hemos observado es que ha existido un importante incremento en los últimos días, que pueden andar arriba del 20%, tanto el precio por mayor como también al detalle. En función de esto, pues el día de ayer ya activamos los primeros requerimientos de información. Estamos hablando... O sea, no hay justificación para hablar, perdón que te interrumpa, no hay justificación que convenza para saber que ha incrementado por las razones que exponen. Correcto. En vista que también en las declaraciones de mercancía, que es un cruce de información que tenemos con la Dirección General de Aduanas, podemos nosotros establecer los precios que ellos declaran de cómo están internando el producto. Y ahí es donde se nota precisamente una importante brecha entre el precio que ellos están importando y el precio que están colocando en el mercado nacional. Creo que también es importante señalar de que existe un buen abastecimiento de producto. Se debe precisamente, por un lado, al hecho de que el abastecimiento tanto de la producción nacional como también de las importaciones se ha mantenido en niveles bastante óptimos, y que también tenemos una demanda que en los últimos días, también por la situación atemporalada, ha disminuido. Los productos en términos generales no lo han experimentado, ¿no? En términos generales, pues nos mantenemos con las verificaciones, y es bien importante señalar que en el caso de la papa, pues ya activamos los primeros procedimientos de requerimientos de información para poder precisamente establecer si existen elementos que les permitan a los proveedores justificar un incremento de precio. Obviamente que son situaciones que nos permiten a nosotros justificar cualquier procedimiento sancionatorio que puede derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos. Debo mencionar que en el marco de toda esta actuación que ha realizado la Defensoría, en los últimos meses hemos ya reacción que se ha tenido, esto nos permite prever o nos permite limitar al máximo lo que pudiera llegar a haber sucedido si no se tomaban intervenciones. Y en el tema de salud, creo que lo más importante es la activación de los diferentes albergues que se tienen para aquellas personas que viven en zonas de vulnerabilidad, en zonas en las cuales se tienen pues alta probabilidad de afectaciones relacionadas a derrumbes, a deslaves, por la carga hídrica que tienen los diferentes suelos, que ya el ministro de Medio Ambiente ha explicado con tanta tecnicidad en el tema
inminentemente relacionada al medio ambiente. Yo creo que también hay que hacer mucho énfasis en el tema de las diferentes zonas de quebradas, de ríos, que es lo que representa las afectaciones que puede tenerse con relación a los efectos que puede tener los cambios climáticos y afectaciones que inminentemente trae una temporal como lo que está presentando el Centro de Convergencia, que es lo que relaciona esta situación que hoy estamos experimentando y que se viene a sumar con una situación climática más que nos permite extendernos. Ahora, ¿qué realiza el sistema de salud? Bueno, cada apertura de un nuevo albergue se inicia con la formulación del comité bajo el Comando de Protección Civil y la integración del sistema de salud con el médico, la enfermera, el promotor de salud, el inspector de saneamiento ambiental, que levantan una ficha y inicia la evaluación de cada uno de los integrantes de este albergue, de cada uno de los salvadoreños que se incorporan, con una evaluación médica, con la creación de una farmacia, la creación de la ficha técnica en el centro, en el albergue, para poderle dar a la población lo que se necesita. Todos sabemos que en el momento de ingresar al albergue hay personas que se movilizan sin ningún tipo de pertenencia. ¿Y por qué? Pues por la inminente necesidad de tener que trasladarse de manera rápida. Entonces hay personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, personas que requieren medicamentos crónicos para aquellas pacientes renales, personas que tienen afectaciones neurológicas continuas, que requieren que se les distribuya ese medicamento. Todas esas coordinaciones logísticas se realizan de parte del Ministerio de Salud, y a eso se le agregan que debe de generarse las condiciones dentro de los albergues de saneamiento ambiental, de fumigaciones para evitar que haya enfermedades arbovirosis y, por supuesto, la vigilancia epidemiológica en todo el territorio para poder tener ese control. Lo que el sistema de salud en este momento hace es atender, por un lado, a las afectaciones que están presentándose o a las acciones que se están realizando dentro de los albergues, pero por otro lado también se hace todo el manejo de la situación medioambiental, pero enfocada a la atención de emergencias en el territorio, activando el sistema de emergencias médicas que ha estado a lo largo del territorio con todos sus medios de transporte, sus ambulancias terrestres y sus ambulancias marítimas, que han estado brindando atenciones en las diferentes islas, que es muy importante tenerlo en consideración, porque ahora no solo tenemos un medio de transporte terrestre, sino que tenemos múltiples medios de transporte, en los cuales en esta emergencia climática solo estamos utilizando el terrestre y el marítimo para poder garantizarle a la población salvadoreña una atención de calidad. A eso se le suma la activación de diferentes equipos, entre los cuales tenemos 633 equipos permanentes de respuesta integral, 265 equipos de salud mental, alrededor de 20 equipos de CIRRED, que son los equipos de respuesta de daños materiales de infraestructura de salud, que hoy una de las ventajas es que se ha creado equipos de respuesta de infraestructura, que antes el Ministerio de Salud por años nunca tuvo equipos de mantenimiento, con lo cual la población se ha dado cuenta de los cambios que está teniendo el sistema de salud en infraestructura, y que la mayoría de estos cambios se realizan a través del mismo personal de infraestructura del Ministerio de Salud, y estos también nos apoyan para darles los mantenimientos y en este caso para las reparaciones consistentes al daño de infraestructura que se está teniendo. Gracias a Dios no hemos tenido mayores afectaciones, todo lo que se ha tenido son pequeñas filtraciones que se han ido solventando relacionadas con estos equipos de mantenimiento, y también tenemos nuestros equipos de respuesta rápida, que son a nivel nacional, que estos van a solventar urgencias pertinentes que la población pueda tener en la casa. El despliegue de epidemiología se ha dado, todos sabemos que estamos en una época del año muy importante, y esa época del año es en el que hay ascenso de enfermedades respiratorias. Esto es muy importante. Año con año nosotros tenemos un periodo en el tiempo en que las enfermedades respiratorias pueden subir, y estamos precisamente en esa época del año de las enfermedades respiratorias. A comparación con el año anterior, nosotros estuvimos en una zona de éxito, una zona en la que el corredor endémico nos daba el menor número posible de enfermedades respiratorias. En este momento estamos en una zona de seguridad, lo cual no es una zona de alarma, pero es una zona que tiene mayor número de enfermedades respiratorias en comparación con el año anterior. ¿Fuerte impacto de la influenza, doctor? Es muy importante recalcar que en el tamizaje de cuando clasificamos el tipo de virus que andan circulando, que está todo a través del boletín epidemiológico en línea, nosotros estamos observando que el principal virus que está circulando en el territorio es la influenza tipo A. Y esto es muy importante, influenza tipo A. Características
de la influenza tipo A, una enfermedad respiratoria de tiempo corto de evolución, aproximadamente 5 días, de 5 a 6 días de duración, una enfermedad que tiene características de fiebres altas, 38.5, 39 grados centígrados, malestares generales, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, también se acompaña de pocos síntomas respiratorios, pero sobre todo es una enfermedad que pues tenemos que hacer ese comparativo en descartar que pueda tratarse también de una enfermedad de arbovirosis. Y es importante porque la población en este momento, pues al pasar consulta, se hace mucho uso de medicamentos como es el tema del oseltamivir, y este es un antiviral que está también a disposición dentro. Me llama muchísimo la atención cómo están funcionando los municipios a partir de este nuevo modelo de reducción, donde entiendo que al haber reducción de municipios convertidos en distritos, se redujo o se habrá reducido en este caso los comités de atención de desastres. Mira, yo creo una que pregunta. Sí, no, muy buena pregunta. Creo que hemos visto cómo los alcaldes, grandes alcaldes ahora, porque tienen grandes territorios, han estado trabajando indudablemente para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Cada una de las apuestas de país que ha hecho el gobierno del presidente de la República y acompañado de la Asamblea Legislativa le ha permitido a los alcaldes incluso tener más recursos, porque ese tipo de asuntos que estamos viviendo, estas situaciones adversas a nuestro país, a un clima, lastimosamente está llevando a que más y más salvadoreños, sobre todo en el oriente del país y ahora presentes los alcaldes, están yendo hacia el territorio. Lo vimos en La Paz Este, Marcela Pineda, una alcaldesa que está muy de cerca con la población, sufrió inundaciones, así lo vimos también en el oriente del país, en La Unión, lo hemos estado viendo también en Morazán y en las costas salvadoreñas. Este tipo de acciones que están llevando a cabo los alcaldes por el tema de protección civil se han acompañado en vista de que el sistema de protección civil nacional ha actuado rápidamente, pero los alcaldes también están haciendo su labor, porque creo que hoy por hoy la función municipal se va a estar más de cerca de la población, a utilizar los recursos que están a su alcance y sobre todo que necesitan tener más representatividad, porque ellos mismos nos están enviando mucha información pertinente a esta emergencia. Sabemos que en una situación de esta naturaleza, ahora con un sistema con un estado de emergencia, hay vía libre para muchas acciones. El ministro lo decía, mira, no solo implica también que el Estado o las instituciones pueden hacer recursos, pueden hacer compras, sino que también otros modelos que pueden estar también necesitados durante una emergencia, ¿no? Sí, por supuesto, y lo importante es que todo el Estado, específicamente el sistema de protección civil, ya está en función de eso. Y no es solamente la cuestión de digamos, recuperar lugares que pueden ser de alto riesgo, evitar que las familias corran ese riesgo, sino que también la intervención que como Estado se está desarrollando en lugares vulnerables. Hemos visto cómo todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas también está presente a lo largo y ancho del país, Fovial, bueno, está desplegado todo este aparataje precisamente para que las condiciones que hoy por hoy tenemos no nos impacten tanto a los salvadoreños. Y creo que a medida que vayamos teniendo más días de lluvia, lo importante es que se tomen las condiciones o las decisiones más certeras para siempre cuidar la vida de los salvadoreños, Ernesto. Eso creo que es lo más importante y no repetir escenarios como los que teníamos en el pasado. Desaparecer el actual sistema de transporte, desaparecerlo y entrar. Llámese sistema el recambio de los buses que ya están obsoletos. Recordemos que el 65% de los buses ya superan los 20 años, que es lo que la ley nos mandata. Y eso es importante porque creo que la población necesita también tener un servicio adecuado, pero también es importante que eso vaya amarrado a que hayan reformas importantes en materia del servicio de transporte, porque creo que el turista y el salvadoreño mismo debe tener un servicio distinto. Y te cuento esto rápidamente, porque creemos que si nosotros entramos en un proceso de modernización donde la economía va mejorando, también los servicios públicos deben ir cambiando en nuestro país. Este tema de la medicina amarga, ¿cómo se interpreta, no? Debe de tener y a veces ese componente de temor que en su momento pudo la población expresarlo, pero han habido también posturas de colegas de ustedes en la Asamblea Legislativa que han sostenido de que en el tema de impuestos evitarán en su momento, recurrir a eso desde el punto de vista de dar sus votos. Bueno, ahí teníamos precisamente un resumen en la cual estábamos haciendo una valoración
el día de ayer con legisladores con relación al rol, al papel que juega precisamente la Asamblea Legislativa, especialmente en este momento en el cual el país está siendo impactado por esta condición de lluvia. Bueno, de esta manera queremos cerrar nuestro programa del día de hoy, no sin antes hacer la aclaración pertinente que para esta segunda parte habíamos invitado al señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien pues ya habíamos desde luego concertado el tiempo y el espacio, pero lamentablemente a raíz, según nos informó su equipo de comunicaciones y coordinación, que a raíz de un accidente que se dio en el transcurso de su trayecto, de esa manera pues se vio complicado no poder asistir a nuestro programa. Será más adelante que a lo mejor tengamos la oportunidad de poder tener la opinión de él con relación a todas las tareas que se están llevando a cabo en el marco de esta emergencia nacional que tenemos a raíz de la lluvia. Continúa lloviendo sobre San Salvador, sobre gran parte del territorio nacional, influenciado por este sistema que está muy bien posicionado en el sector centro-norte de México y que estará arrastrando mucha humedad del Pacífico y por consecuencia para las próximas horas mucha lluvia persistente en nuestro territorio. Precauciones del caso, como siempre, nuestros equipos de prensa están muy listos para llevarles a ustedes la importante información de momento. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ahí están las imágenes para que puedan ustedes tener de primera mano y ver en perspectiva realmente lo que está pasando de forma climática sobre nuestro territorio. Persistente lluvia en el occidente del país, en el oriente y lo que vamos a tener también de ese río de condiciones atmosféricas desde el Pacífico, como lo pueden apreciar bajo esa misma dirección que está presentando el viento de esta zona. Así es que por nuestra parte eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.